¿Te has pellizcado alguna vez cuando te asombraste por algo que pasó, que tú decías, uy, esto no me lo esperaba? ¿Sí? ¿Te has pellizcado? Le has dicho al que está a tu lado, pellízcame, que necesito estar seguro de que esto que estoy viviendo es lo que es y no que es un sueño. Generalmente nuestras esposas siempre suelen pellizcarse cuando los hombres hacemos algo que nos han pedido por mucho tiempo y cuando lo hacemos ellas dicen, ahí va, si lo hizo, y se pellizcan. ¿De verdad que lo has hecho? Sí, sí. Nos pasa mucho, ¿no? También le pasa a los padres con los hijos, o le pasa a los jefes con los empleados. Hay muchas cosas, muchos momentos, muchas veces en la vida en las que realmente necesitamos pellizcarnos, ¿no? Y no un pellizco de dolor, sino un pellizco de despiértame, ¿no? Dame un par de bofetones para ver si esto que está pasando es verdad. Lo que vamos a leer en el texto de hoy, en Esdras capítulo 3, tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con una sorpresa que el pueblo de Dios se llevó cuando vieron que todo no solamente había pasado de ser solamente un deseo o una ilusión o una meta, sino que empezaba a ser una realidad. Y cuando estaban delante de la realidad, entonces ellos se sorprendieron gratamente y adoraron al Señor. Esa sensación de que de verdad ya hemos llegado a lograrlo. Es decir, ellos tenían como meta cuando salieron del exilio, cuando salieron de aquel lugar donde habían sido exiliados y volvieron a Jerusalén, tenían la meta de construir el templo y poder hacer allí la adoración a Dios, tal y como hemos visto en las 2 semanas anteriores. Y ahora que ya han llegado al momento en el que pueden poner la primera piedra, por decir así, y entonces pueden volver a restablecer el culto y pueden restablecer todo. Y entonces eso les trajo emoción y era hasta el punto de pellízcame, quiero comprobar que esto es verdad. Vamos a leer el pasaje y así podemos ahondar después en explicarlo un poco. ¿Lo tienes conmigo? Es el libro de Esdras capítulo 3. ¿Lo tienes? ¿Sí? Dice la palabra del Señor, que cuando llegó el mes 7 y los hijos de Israel ya estaban en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, a fin de ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Construyeron el altar sobre su base, y aunque tenían miedo de los pueblos de estas tierras, sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos tanto de la mañana como de la tarde, y después celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito. Asimismo, ofrecieron diariamente el número de holocaustos de acuerdo con lo establecido, cada cosa en su día. Y después de esto ofrecieron el holocausto continuo, los sacrificios de las lunas nuevas, los de todas las fiestas consagradas al Señor y los de todo aquel que hiciera una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes 7 comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Y aunque aún no se habían colocado los cimientos del templo del Señor, entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, así como alimentos, bebida y aceite a los de Sidón y de Tiro, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia. En el mes 2 del segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, comenzaron a edificar Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos los sacerdotes, y con los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron al frente de la obra de la casa del Señor a los levitas de 20 años para arriba, y también Jesúa y sus hijos, y sus hermanos, y Cadmiel y sus hijos, los hijos de Odavías, se pusieron a supervisar como un solo hombre a los que hacían la obra de la casa de Dios, igualmente los de Enadad y los hijos de estos y sus hermanos, los levitas. Mientras los constructores del templo del Señor colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos, para alabar al Señor según las instrucciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias al Señor y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo.
pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde lejos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cómo nos hablas a través de ella y cómo, Señor, nos muestras quién, Señor, eres tú y, Señor, también a dónde nos quieres llevar a nosotros. Padre, que como iglesia podamos responder, pero también, Señor, que aquel que aún no te conoce pueda decirte: sí, te seguiré, tú eres el Señor de mi vida. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues aquella restauración del altar y del culto, de todo lo que tenía que ver con la liturgia, todo ese tiempo, todos esos primeros versículos que vemos ahí en el capítulo 3, nos muestran que eso fue justo a la llegada del exilio. Y entonces, después de que comenzaron la obra, un poquito más tarde, un tiempo después, porque no fue llegar y empezar a construir, primero se tuvieron que asentar, tuvieron que acondicionar, la avenida había sido buena, habían llegado, pero ahora tenían que hacer las cosas poco a poco. Entonces restauraron el altar sobre su base, en el versículo 3. Y entonces eso quiere decir que en el mismo sitio donde estaba el altar, donde se adoraba al Señor, allí volvieron a restaurar lo que estaba. Aquello estaba derruido, estaba destrozado, estaba todo muy mal y había que volver a ponerlo todo. Y solamente el hecho de decir, vamos a empezar, ya trajo gozo y trajo alegría. Los judíos construyeron su altar como uno de sus primeros actos oficiales. Es decir, llegaron a Jerusalén, tenemos que empezar la obra, vamos a empezar por lo más simbólico. ¿Y por qué? Porque aquel altar simbolizaba la presencia de Dios y la protección de Dios. Es decir, si levantaban aquel altar y se adoraban, entonces ellos sentían que Dios estaba con ellos. Pues el templo había sido construido para que aquel pueblo pudiera adorar al Señor. Además mostraba su propósito como nación también y su compromiso de ellos de servir única y exclusivamente al Señor Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto. Entonces, aquello aseguró la continuidad del culto del Israel de antes del cautiverio, y al concentrarse en el mismo lugar donde se podía hacer los holocaustos al Señor sobre aquel altar, aquel holocausto revelado por el Señor y que conforme a las instrucciones que Dios dio, entonces fue levantado. Los sacrificios específicos, los sacrificios generales, todos fueron reanudados como estaba escrito. Cada uno de aquellos sacrificios y las formas y expresiones del culto son precisamente las mismas que instituyeron Moisés con el tabernáculo en el desierto y David y Salomón cuando construyeron el templo. Así que los sacrificios eran importantes para Israel. ¿Por qué? Porque demostraban que el pueblo estaba buscando la guía de Dios. Con los sacrificios se pedía perdón por los pecados, con los sacrificios también se traía reconciliación con Dios y por lo tanto aquello era importante para el pueblo. Ellos necesitaban reedificarse, no solamente en cuanto a las paredes, sino recordad que también en cuanto a su adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban vivir conforme a lo que el Señor ordenaba y ellos recurrían diariamente, una vez que empezaron a reconstruir, al templo, a adorar al Señor y a pedir perdón por sus pecados. Cuando una vida quiere mostrar realmente que tiene intenciones en Dios, constantemente confiesa sus pecados, pide perdón por ellos, pero además también tiene un cambio de actitud. Es decir, tú puedes estar pecando, lo confiesas, pero se te va a requerir que no vuelvas a pecar en eso. Entonces, los judíos tenían temor de ser atacados por otros pueblos alrededor. Y entonces ellos hicieron todo esto porque buscando al Señor se sentían protegidos. Tenían autorización del rey de aquel entonces de Ciro para hacerlo, pero para ellos era más importante que saber que estaban allí porque el rey Dios mismo lo había permitido. Así que volvieron a retomar todo lo que tenía que ver con sus celebraciones, con sus fiestas, y era el tiempo en el que cuando comenzaban a reconstruir llegó la fiesta de los tabernáculos. Así que también la celebraron. Empezaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos durante los 7 días establecidos y entonces hicieron aquellas viviendas temporales en las que tiendas, barracas, cobertizos, cosas pequeñas que se construyeron igual que lo hicieron sus antepasados cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto. Entonces en su largo viaje por la tierra prometida, cada vez que celebraban la fiesta de los tabernáculos, así lo hacían, para recordar que ellos habían sido peregrinos en el desierto. Entonces, mientras recordaban eso, no solamente recordaban que habían pasado por allí, sino que Dios los había guiado.
De noche, la columna de fuego. Y de día, la nube. Dios siempre va con nosotros allí donde tenemos que ir, si estamos yendo en la dirección en la que Él marca que tenemos que ir. Si estás haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer, Dios está contigo. Dios te está llevando, Dios te está guiando. Así que aquel pueblo quería adorar a Dios todo el tiempo y mostrarles su continuo amor a aquel Dios que los había rescatado. Y el pueblo comenzó a adorar entonces allí, con Esdras, comenzó a adorar otra vez por medio de los sacrificios, aún antes de que se volvieran a levantar los cimientos del templo. O sea, fijaros que lo que hicieron, no adornaron primero y después dijeron, ahora adoramos, sino que lo primero que hicieron fue levantar el altar de adoración y adorar. Y muchas veces nosotros en nuestra vida necesitamos entender que no necesitamos recomponer las cosas por nosotros mismos para decir tengo que buscar a Dios. Deja que Dios sea en tu corazón el lugar donde tú adoras su presencia y Él se encarga de transformar el resto. Donde necesitamos empezar la adoración, donde necesitamos empezar el cambio de nuestras vidas es en el interior. Si dejamos que Dios obre en nuestro interior, entonces lo que sucederá por fuera lo podremos ver porque Dios lo manifestará. El pueblo comenzó a adorar y los esfuerzos por toda esa labor fueron un gasto muy grande para el pueblo, pero el pueblo respondió. Estaban allí, aunque el pueblo tenía dificultades, habían venido del exilio casi que con lo opuesto, pero le habían dado algo de ayuda, Ciro había autorizado, pero ellos con lo que pudieron trajeron ofrendas voluntarias al Señor y entonces hicieron todos los preparativos para la reedificación del templo. Prácticamente todos los versículos en esa parte, desde el 1 hasta el 7, nos muestran que el énfasis en recalcar que aquel templo tenía que volver a tener algún tipo de similitud con el primer templo, con aquel templo que había construido Salomón. De verdad que nunca recuperó el esplendor del tiempo de Salomón, pero el templo era el lugar de adoración. Y así, conforme a las enseñanzas de Primera de Crónicas, capítulo 22, o Segunda de Crónicas 2, y todo el resto de versículos que nos muestran cómo se hizo la adoración en el templo y por qué se hacía, de esta misma manera, el pueblo que había vuelto empezó a adorar al Señor. Lo que hacían los levitas era supervisar la obra, estar allí con un solo hombre. Eso quiere decir que era con un mismo corazón. Tenían el deseo de restaurar la adoración al Señor y restaurar el templo. Entonces los levitas supervisaron aquella obra conforme a lo mismo que habían hecho otros levitas en el tiempo en el que se construyó el templo, el primer templo. Y ellos empezaron a dedicar todo su empeño en que eso se restaurara. Si sigues avanzando por el pasaje, por el texto, los versículos 12 y 13 nos hablan de que el ruido del regocijo por haber terminado la restauración se iguala al llanto de aquellos que eran más mayores y que habían visto el primer templo. Por un lado tenemos a los que estaban contentos de ver que se podía empezar aquella adoración y reconstruir el templo. Y por otro lado los que habían visto el primer templo. Y se mezclaron los sentimientos allí. Se mezclaron los sentimientos de las personas que estaban allí y que decían, por un lado, es la primera vez que lo veo, y otros como que empezaban a ver lo que había estado construido y que se volvería a reconstruir. Se le vuelve a recordar entonces al pueblo que el énfasis no es solamente la reconstrucción, sino la continuidad. Es decir, volver a continuar aquello que se había hecho en cuanto a la adoración, pero también era algo que tenía que ser hecho conforme al principio con el que se creó, que era bajo la autoridad de Dios y con su propósito. Entonces, ese propósito principal era necesario que el pueblo no se olvidara de que iba a ser de esa manera. Aquel propósito de adoración. Recordad, no solamente las paredes, sino la adoración. Entonces, ellos lo hicieron conforme a las instrucciones de Dios y así lo llevaron a cabo. Y el regocijo con el que termina el capítulo, ese regocijo y ese sentimiento de desafío que tiene Esdras hacia el pueblo, esa nueva generación debía mantener e igualar lo que sus padres habían hecho. Es decir, algunos lo vieron, algunos vieron la adoración, pero lo que Dios esperaba de los que eran nuevos, los que nunca lo habían visto, los que estuvieron allí, nacieron en aquella tierra del exilio y vuelven a Jerusalén, lo que Dios esperaba es que aquellos volvieran a mantener la llama encendida, que volvieran a mantener la adoración. Después veremos que aquello degeneró un poquito otra vez y después el pueblo se volvió otra vez de estar adorando al Señor porque se acomodaron nuevamente, pensaron que ya estaba todo hecho y entonces dejaron de buscar al Señor. Y esto también nos pasa mucho a nosotros, iglesia.
A veces cuando las cosas van muy bien nos acomodamos, decimos, todo va bien, nos descuidamos y entonces vienen los tropiezos, vienen las caídas y entonces volvemos otra vez a empezar. Así trabaja Dios con su pueblo, así trabaja Dios con sus hijos, contigo y conmigo. Y los que solo conocían la miseria de no haber tenido un templo, alababan al Señor con gritos de gozo. Expresaban el gozo, la alegría de poder ver el templo otra vez en levantarse. Para ellos, este era un fundamento que les pareció grandioso, volver a ver el templo levantado. Y los que lo vieron anteriormente se asombraban y decían, pellízcame, no me puedo creer que estamos viendo otra vez cómo el templo vuelve a recuperar su lugar y cómo podemos adorar al Señor. Era un sentido de nación, otra vez siempre aparece ese sentido de nación, de identidad como pueblo, el pueblo de Dios, una nación, una identidad, unas raíces, pero también era el deseo de adorar al Rey. Entonces, aquella restauración les trajo gozo. Estaban alegres. Poder recuperar la intimidad con Dios después de un distanciamiento de aquel pueblo hacia Dios, de repente se convierte en que trae gozo, que se experimenta alegría, que se puede ver la emoción y también no solamente de ver una restauración en aquello, sino que el que lo ve se goza. Entonces, en el exilio, ¿qué hacían? En el exilio lloraban por no estar en Jerusalén, la ciudad de Dios, aquel lugar donde Dios tenía su presencia, donde estaba el templo. En el exilio lloraban, recordaban el esplendor del templo y los padres a los hijos decían, me acuerdo cuando íbamos al templo para adorar y llevábamos nuestros animales en sacrificio para pedir perdón al Señor por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él o simplemente para hacer una ofrenda. Entonces, los mayores, yo pienso en ellos, pues, contándole a sus hijos el esplendor de cuando uno tiene una buena época y la recuerda, y sobre todo los que ya tienen una cierta edad, recuerdan a los hijos o recuerdan a los que están alrededor aquellas épocas de bonanza o aquellas épocas de alegría o de abundancia. Poder recuperar la intimidad con Dios fue para ellos el gozo que pudieron experimentar. Y anhelaban eso en el convencimiento de haber perdido el tiempo y las oportunidades. Es decir, estuvieron en el exilio, perdieron la oportunidad de adorar al Señor y entonces ¿qué hicieron? Al volver querían aprovechar el tiempo. Muchas veces ha pasado con muchos, ¿verdad? Que se alejan del Señor y cuando vuelven al Señor quieren como comérselo todo lo que no han hecho en un tiempo, de repente se lo quieren comer todo juntos. Despacio, que nos atragantamos. No tiene que ser bajo la emoción, no tiene que ser bajo el impulso de algo que dices tú, ahora. Todo tiene su tiempo, Dios va obrando poco a poco. Entonces, aquellos que estaban allí, viendo que su pecado les había separado de Dios y de la bendición de Dios, los que ya habían sido mayores, que tenían canas y que habían ido al exilio y que habían vuelto, ellos lloraban. Y no lloraban de cualquier manera, sino que lloraban porque estaban viendo nuevamente aquello reconstruyéndose. Lloraban ahora no por tristeza, porque ya lloraron por tristeza cuando estaban en el exilio, ahora lloraban de gozo. Y entonces echaban de menos tanto aquello que ahora lo podían volver a tener. Iglesia, que el recuerdo de nuestras aflicciones anteriores no se ahoguen en el sentido de las misericordias presentes. A veces pensamos en el pasado más que en lo que está delante y hay cosas por las que tenemos que gozarnos por lo que sucedió, pero hay cosas que vienen que son mejores que las que pasaron. La canción de Karina está muy bien, o sea, buscando en el Raúl de los recuerdos, cualquier cosa pasada nos parece mejor. Eso nos parece mejor, pero no lo es. Lo que está por venir siempre es mucho mejor. Aquellos que confían en el Señor pueden alegrarse en esas cosas. Y por otro lado, dicen que no se aprecia lo que tienes hasta que lo pierdes. ¿Has oído ese refrán? ¿Nunca lo habías oído, Guillermo? Pues dice el refrán que no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. Tienes comida todos los días y un día no tienes comida todos los días y dices, ahí va. Y lo que me quejaba yo por las lentejas que hacía mi madre. Y lo que me quejaba yo por los garbanzos y por las verduras. Y ahora lo echas de menos. En realidad muchas veces no es que no sepamos apreciarlo, sino que en realidad no le dimos valor. Porque cuando le das valor a una cosa, entonces la aprecias tanto que lo cuidas.
y necesitamos darle valor a las cosas y sobre todo valor a nuestra relación con Dios. Ellos experimentaron la pérdida de ese Dios que los cuidaba y ahora volvían a poder ver la protección de Dios. No sé cuántos de vosotros os habéis enfrentado a una reforma en casa, una reforma en la oficina, una reforma en cualquier otro lugar. ¿Os habéis enfrentado alguna vez a alguna reforma? Los que os habéis enfrentado a alguna reforma, sabemos el desespero que genera solamente el primer golpe en la pared para tirar los primeros bloques, ladrillos o azulejos o lo que sea. La desesperación que crea porque empiezas a ver el polvo y las piezas por un lado y por otro y todo lleno de, ¿verdad? Y la desesperación que genera por decir, Señor, que pasen estos 2 meses cuanto antes porque quiero tener mi casa bien. Todos sabemos que eso tiene un poquito de paciencia, hay que tener un poquito de paciencia, pero que ese día en el que todo estará restaurado, en realidad llegará. Y cuando ves todo restaurado, ¿qué pasará? Ya llega, Rosa, tranquila, queda menos. Cuando ves que llega y que está a punto de llegar, entonces te vas a pellizcar y te acordarás de hoy y dirás, qué bueno, eso es lo que está, ahí voy a poder vivir. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Y de lo que ellos vivieron, lo que vivieron aquellos que se regresaron a Jerusalén para empezar la obra, y de lo que ellos sintieron, nosotros también podemos aprender que hay que empezar con Dios. Y aquí la primera cosa que hoy aprendemos es que debemos hacer todo lo posible por tener una vida de adoración. Si no hacemos todo lo posible por tener una vida de adoración, da igual que queramos vestirnos bien, que queramos intentar aparentar que todo está bien, que queramos pensar que estamos haciendo obediencia a Dios, estamos obedeciendo. Si no hay una vida de adoración, entonces nos falta todo. No hace falta tanto reconstruir las cosas externas, sino que lo que hay que reconstruir es lo que está en el corazón, la adoración. Aunque hay muchas cosas que no podemos hacer desde el principio, lo primero que tenemos que hacer es empezar. No te desesperes, dices tú, es que yo quiero ya, es que me quiero leer 10 capítulos de la Biblia al día y quiero orar durante 1 hora y y me voy a congregar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, por la mañana, por la tarde y por la noche, el viernes, el sábado y el domingo todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el día. Empieza. A veces hacemos castillos en la arena. Tenemos tantos sueños que queremos, ¿por qué? Porque hemos perdido el tiempo y de repente queremos recuperarlo todo. Empieza y deja que Dios vaya obrando, deja que Dios vaya haciendo cosas, déjate sorprender por Dios. Empieza, pon las manos y deja que Dios te vaya guiando. No podemos tener una vida restaurada desde el primer día, pero podemos empezar y podemos dejar que Dios nos vaya guiando en los cambios que tenemos que realizar. Dios empieza después a hacer las cosas como Él quiere hacerlas en nuestras vidas. Es importante, iglesia, entonces que empecemos y es importante que obedezcamos. Y en el camino vamos viendo cómo Dios completa la obra que Él comenzó. Porque así dice la palabra, que el que comenzó la buena obra la completará. Entonces, empieza a hacer algo hoy. Mira, de repente no quieras meterte 1 hora de oración un día porque después no orarás hasta... Mira, 5 minutos. 2 minutos, ora, un capítulo, medio capítulo, lee, medio versículo, memorízalo, empieza por poco, después llegará lo mucho, empieza por poquito. Acuérdate de los niños cuando nacen, ¿qué beben? Leche materna o leche preparada, y después cuando llegan a los 6 meses aproximadamente, frutita, ¿sí? ¿A cuántos les gustan las frutitas de los niños? Yo estaba deseando que mis hijos no quisieran más. Y después, verduritas, puré. Y después, pescadito, carne blanca. Y después los niños ya iban comiendo. Empieza para que después tu desarrollo vaya teniendo unas buenas bases en las cuales puedas seguir edificando y que puedas seguir construyendo. Debemos seguir edificando. Los que tienen un encuentro con Cristo hoy, dices tú, necesito empezar a edificar mi vida en Dios. Empieza. Pero si ya tienes una comunión con Dios y esa comunión se ha deteriorado por lo que sea, vuelve a reedificar. Empieza. El diablo no va a querer nunca que empieces porque él siempre va a traer el sentido de culpabilidad. Da igual que digas que vas a hacer que esto, que lo otro, si mañana vas a volver a hacer lo mismo. Empieza, reedifica tu vida, dar el primer paso, deja que Dios se vaya mostrando.
Y mientras vas edificando esas pequeñas cosas alrededor, que tu corazón no deje de adorar, de buscar al Señor, de reconocerle en todos tus caminos. Deja que Dios haga toda la obra. Una vida destruida por el pecado, una vida que está cansada de pelear en sus propias fuerzas, requiere la decisión de hacer un cambio. Necesitamos un cambio. Y las mejores manos que producen un cambio son las manos de Dios. Si no te estás poniendo en sus manos, no va a haber cambio posible. Puede que te asalten los temores, que tengas miedo, que ante el peligro de lo que vas a emprender en tu vida espiritual, pues tengas temor de que alguien que te diga que no lo hagas así, alguien que te diga, eso no sirve para nada, alguien que se ponga en tu camino, o tú mismo, tus miedos a ti mismo. Por eso es bueno tener a Dios como amigo y mantener la comunión con Él todo el tiempo. Y cuando vengan esos tiempos en los que veas que hay oposición y te preocupe lo que está alrededor, entonces aquí la segunda cosa que tenemos que hacer, iglesia, debemos poner nuestros temores en las manos de Dios, debemos inclinarnos delante de Él, poner nuestras rodillas en tierra y decir, Señor, guíame, Señor, ayúdame. Y Él lo hará. Porque es Dios. Y cualquiera que sea la tarea que Dios nos llame a hacer, podemos depender de Él plenamente. Podemos depender de su misericordia, de su generosidad, de su provisión para los medios necesarios. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo haré esto? ¿Cómo podré tener esa comunión y esa intimidad con Dios? ¿Y cómo lograré esta meta? Deja que Dios te muestre cómo lo hará. Me encanta decirme a mí mismo, Samuel, déjate sorprender por Dios. En medio de las cosas que tú no puedes hacer o de las cosas que no puedes lograr por ti mismo. Nos gozamos por la obra de Dios. Nos gozamos por lo que Dios hace. La nueva vida en Cristo que tenemos ahora, cuando nos acercamos a Dios, ¿qué produce? Gozo. Produce alegría. ¿Produce qué? Expresiones de júbilo. Aquellos adoraban porque veían que el altar de adoración se levantaba y el templo también. Y cantaban de alegría y se gozaban con alegría. Y el agradecimiento es tal que el corazón lo expresa con emoción. Y aquí déjame decirte que aquellos podían haber tenido solamente la emoción de decir el templo se levantó. Pero la emoción que nos acompaña tiene que... Yo creo que las emociones debemos expresarlas. Yo particularmente lo creo. Cuando uno quiere reírse, se ríe. Cuando uno quiere llorar, llora. Cuando uno se quiere alegrar, se alegra. Cuando uno quiere pegar un grito, lo pega. Pero si solamente basamos nuestras vidas en las emociones, estamos perdidos. Si solamente lo que ellos hicieron al ver el templo reconstruirse era alegrarse en una emoción, aquello se quedó en nada. Palabras que se lleva el viento, como dicen. Pero si la emoción está basada en algo consistente, si la emoción está basada en que manifestamos a Dios con gozo, que nosotros vemos que Él está siendo la roca sobre la cual edificamos y reedificamos, entonces esa emoción sí cobra sentido. Porque durante la adoración, cuando cantamos al Señor, y están aquí los hermanos que nos dirigen en la alabanza, expresamos nuestra emoción del corazón. Es el gozo que hay en nosotros, y eso no está mal. Lo que está mal es basar nuestra espiritualidad solamente en esa emoción. Si basamos nuestra espiritualidad solamente en esa emoción, entonces sí que estamos fracasando en el intento. Porque necesitaremos muchas emociones constantes y repetidas para que nuestra espiritualidad se mantenga. Pero los que viven confiados en el Señor, los que esperan en el Señor, los que se aferran a su palabra, los que tienen intimidad con Él, los que esperan en la dirección y el control del Espíritu Santo, esos irán viendo la manifestación de la gloria de Dios y manifestarán emoción. Adorarán al Señor. Adora al Señor cuando tengas que adorarle y manifiéstalo con gozo. ¿Cómo estás? Gozoso en Dios. Uy, porque lo estás diciendo, porque si es por el tono de voz y por tu cara, diría que te estás muriendo. Gozoso en Dios, la emoción. ¿Pero por qué? Porque estamos basándonos en algo que no se puede mover. Es Cristo la roca de nuestras vidas y eso es lo más importante aquí. Tercera cosa, necesitamos restaurar la adoración que trae gozo. Por lo tanto, debemos recuperar la intimidad con Dios. Y después de un distanciamiento de Dios, nosotros necesitamos volvernos a Él porque Él trae el gozo a nosotros y es un gozo que se experimenta, un gozo que se practica
Y también no solamente trae gozo a nosotros, sino que también trae gozo al que lo ve. Porque fue lo que les pasó a aquellos y a nosotros también. Cuando vemos una vida transformada, el Señor trae gozo a nosotros. Vemos la alegría, sentimos la alegría de ver al otro cómo está siendo restaurado por Dios y nos alegramos con Él. Entonces, pero lo primero es mi alegría propiamente. Dios me rescató, me libertó de pecado, me dio nueva identidad en Cristo, soy nueva criatura, tengo esperanza, sé dónde voy, sé cuál es mi destino, sé cuál es el lugar que Jesús ha ido a preparar para mí, espero la segunda venida, sé quién soy un hijo de Dios. Y entonces lo voy a manifestar. Y los que están a nuestro alrededor van a poder ver nuestro gozo y se gozarán por nosotros, además del gozo propiamente personal. Porque tengo gozo en el Señor y me gozo en ver a aquellos que crecen en el Señor. El pecado trae tristezas y lamentos. Y cuando tienes un altar, o sea, cuando tienes un corazón nuevo, puedes adorar con todo al Señor. Lo que el pecado destruyó, el Señor ha venido a recomponerlo. Lo que el pecado separó, esa intimidad del hombre y Dios, eso se vuelve a recuperar en Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede estimularnos tanto para regocijarnos en la bondad de su gracia, como para lamentarnos por nuestros pecados que necesitan una corrección. Me lamento por mi pecado, lloro por mi pecado, sufro por mi pecado, pero lo presento al Señor, pido perdón y Él me ayuda a ser restaurado. Cuando estemos en la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso, nos sentiremos con el suficiente gozo, con la suficiente alegría, con la gratitud y al mismo tiempo estaremos conscientes de cuáles son nuestros defectos, porque yo me presento delante de Dios y lo primero que sé es que yo tengo pecado, que soy imperfecto delante de Él. Pero veo su perfección y lo que Él hace por mí, lo que ha hecho por mí, y mi gozo se puede expresar. Se expresa el gozo, la alegría de un corazón que dice, Señor, has transformado lo que soy, estás transformando lo que soy, para que cada día pueda parecerme más a ti. Iglesia, Dios está haciendo hoy que podamos ver lo que Él le ha hecho en otro tiempo. Dios hizo cosas grandes en otro tiempo. Y Dios nos está permitiendo ver también cómo esas cosas grandes vuelven a resurgir en este tiempo hoy. El despertar espiritual y la vuelta a Dios hace que las mayores cosas, que nuestros mayores, se gocen, que se alegren de poder ver lo que está pasando por la mano de Dios y lo que Dios está haciendo. Nuestros mayores se gozan. Yo recuerdo un hombre en Canarias, un hermano en la fe que ya está con el Señor, y él siempre decía que, él se congregaba en una iglesia pequeña, ¿no? Había muy pocas personas. Y entonces, él siempre decía que él quería ver cómo Dios volvía a obrar como él vio en otro tiempo, ¿no? Cuando él se convirtió, él contaba que se convertían muchas personas. Era un tiempo de persecución, era un tiempo en el que la iglesia empezaba a surgir en nuestro país. Y entonces él decía que él quería volver a ver aquel avivamiento que él un día experimentó. Y él estaba en una iglesia pequeñita, con poquitas personas, y él nos decía que él siempre oraba al Señor por ver ese avivamiento antes de morir. Y el Señor se lo concedió. Aquella iglesia se llenó de hombres y mujeres que se iban convirtiendo y gente que iba siendo restaurada por el Señor. ¿Y qué pasó en aquel hombre? Pues que entonces estaba gozoso. Era simpático, era emocionante ver a aquel hombre cómo lloraba mientras se reía cuando te lo contaba. ¿Me entendiste? Pues esto tuve que escribirlo para yo poder explicarlo. Era emocionante ver cómo el hombre lloraba mientras se reía cuando te lo contaba. Porque el gozo del Señor le había inundado. Porque el gozo de haber visto un avivamiento en el que él fue parte cuando se convirtió y ver otro avivamiento ahora ya de mayor, muchos años después, viendo que otros venían al Señor. Y al ver los corazones y las vidas restauradas, aquel hombre no sabía si llorar o reír. Era un sentimiento encontrado, algo que no podía decir él, esto lo puedo controlar, pero se gozaba en el Señor por ver aquello que estaba pasando. El Señor puede restaurar la vida de aquel que no ha visto a Dios obrando jamás. Y si hoy estás aquí con cargas y con reconocimiento de que estás separado de Dios, Dios puede restaurar tu vida.
Si Dios se acerca y dejamos que ponga, y tú dejas que se ponga un altar de adoración en tu vida, entonces te llenarás de gozo. Pon el altar de adoración. Reconoce que Él es Dios, que tú eres pecador y que le necesitas. Pídele perdón por todos tus pecados. Y allí donde se pone ese altar, traerá a Dios el gozo. Iglesia, debemos orar por aquellos que esperamos que vendrán al Señor. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos alejados del Señor anhelamos que vuelvan? ¿Cuántos de nosotros que tenemos un familiar, un amigo, un conocido que queremos que tenga un encuentro con Dios? ¿Cuántos no queremos que vuelvan? ¿Y cuántos no queremos de nosotros ver que ese altar en sus vidas se levanta en adoración? Es decir, reconociendo que son pecadores, vienen al Señor, son restaurados y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pues iglesia, no dejemos de pedir esto al Señor. Oremos con fe, pero no dudemos. Es decir, no vayamos al Señor diciendo, Señor, obra y convierte y restaura, pero después con nuestra boca dudemos, o en nuestras conversaciones dudemos diciendo al otro, pero esto es muy imposible, esto es muy difícil. A veces oramos al Señor cosas que nosotros no estamos creyendo. Y lo que te pido, iglesia, es que creas que Dios puede restaurar los altares que fueron destruidos por culpa del pecado. Dios puede hacer volver a aquellos que se han separado de Él, porque Dios los sigue buscando. Dios sigue buscando a aquel que está cercano. Y ¿sabes qué? No hace falta que éste se acerque. Dios ya se acerca. Dios se va acercando cada día. Vamos a orar para que Dios restaure esos altares que fueron destruidos. Y déjame decirte, debemos orar para que Dios restaure las vidas que un día buscaron. Pero también oremos por aquellos que nunca buscaron y que tienen que ser restaurados. Iglesia, tenemos que recordar constantemente que Dios puede hacer cosas que para nosotros son imposibles. Tal vez tú lo piensas y lo crees. Ahora tienes que cambiar la mentalidad. Dios lo puede hacer. Dios puede salvar a tu esposa. Dios puede salvar a tu padre. Dios puede salvar a tu hijo. Dios puede restaurar el corazón que se separó de él. Y hermanos, déjenme decirles, ustedes pueden ver aquí donde estamos, Dios está haciendo cosas preciosas. Y yo supongo, ¿no? A veces hablando con Juan Pedro, no en tantas ocasiones, o a veces hablé con Pepita o con Giuseppe y Teresa, que vieron aquellos tiempos en los que también se vivieron avivamientos. ¿Por qué no se pueden vivir ahora otra vez? Déjame decirte, este fin de semana estuve con Mabel en Madrid, estuve yendo a unas conferencias en donde fui a hablar. Ya sabéis que tengo responsabilidades con lo del tema de la oración a nivel nacional y estaba allí animando a los pastores de muchas denominaciones a buscar al Señor en oración y a que nos unamos en oración, a clamar juntos, con el que conocemos y con el que no conocemos, es decir, con el que tenemos delante y el que está a 1000 kilómetros. Y entonces, estando allí, alguien vino para predicar, un suizo. En Suiza no solamente hace frío, en Suiza además hay gente muy fría en el Señor. Y si supieran las cosas que nos contaba de lo que Dios está haciendo en Suiza, de cómo Dios está avivando nuevamente los corazones y cómo se están llenando los lugares para que sea predicado el Evangelio, y gente está siendo cambiada y restaurada, y gente está viniendo a los pies de Cristo, aun cuando nosotros estamos viendo que hay un continente europeo que no quiere saber nada de Dios y donde los valores de Dios cada vez más están dejados de lado. Allí Dios está trayendo un avivamiento. ¿Por qué? Porque hay gente que está creyendo que Dios puede restaurar los altares que fueron derribados. Hay gente que está creyendo que Dios puede hacer cosas todavía hoy y siguen clamando. Y me acordaba cuando este hombre predicaba que Elías, el profeta Elías, sujeto a pasiones, decía delante de Dios, solo yo he quedado. Y Dios le responde, dice, ¿solo tú? Hay 400 profetas del Dios Altísimo que no han doblado su rodilla delante del Baal. No estamos solos. Y acuérdate que decíamos hace 3 semanas que Dios está poniendo en consonancia, de acuerdo a personas que están llevando a cabo cosas, ¿verdad?, que por un lado y por otro no sabíamos. ¿Saben? Me encanta saber que este predicador que vino y que contaba estas cosas, que no solamente está viendo los lugares llenos en Suiza, sino dijo lugares de la República Checa, parece ser que el país más frío en cuanto a las cosas de Dios, en Francia, en Portugal, ahora en España, en tantos lugares, viendo cómo Dios está obrando. Es más, algunos obispos católicos le han dicho a este hombre, te cedemos nuestras catedrales, nuestras iglesias, para que las llenes de gente. Necesitamos un avivamiento entre nuestro pueblo. Hay necesidad de Dios. Y hay necesidad de ver restaurados esos altares.
gente que quiere buscar del Señor. Pero vale, ya está, no, tranquilo, no te voy a hacer ir a Suiza, tranquilo. Porque alrededor de ti, muy cerca de ti, hay altares que están derribados que tienen que ser levantados. Y necesitan una luz que alumbre, alguien que traiga dirección de Dios, alguien que diga que Dios es luz, que pueda alumbrar, que puede cambiar lo que el hombre no puede hacer. Tú tienes personas a tu alrededor, yo tengo personas a mi alrededor a los que tenemos que alumbrar y los que tenemos que decirles que hay esperanza en Cristo para que esos altares se reedifiquen. Está viendo un mover de Dios y esto alegra mi corazón. Ya sabes que yo siempre he dicho, hay otros que tienen carga por Asia, otros tienen carga por América para ir a evangelizar allí y enviar misioneros allí. Otros tienen cargas por África y envían mucha gente. Ya sabes que siempre he dicho que mi carga es por Europa. Tengo carga por España, tengo carga por Europa. Y encontrarme un loco como este, pues mira, ya somos dos locos. Un loco como este que cree que Dios puede restaurar los altares. Él no sabía que yo iba a predicar de esto, pero alegró mi corazón cuando hablaba de estas cosas. Porque Dios sigue atrayendo vidas a Él. Y necesita un pueblo que le crea que Él lo puede hacer. Iglesia, el avivamiento puede estar a las puertas. El avivamiento no empieza afuera, el avivamiento empieza en la iglesia, en gente que levanta el altar de adoración. En la gente que dice sí al Señor, a los retos que Él le pone. Pero todo avivamiento también siempre está acompañado ¿de qué? De oposición. De vientos en contra. Porque el pueblo de Israel que fue a restaurar el templo y las murallas de la ciudad de Jerusalén, con la autorización de Ciro, pero bajo la dirección y autorización mayor de Dios, aquellos que volvieron sabían que habían pueblos alrededor que no iban a consentir que eso sucediera. Porque algunos habían oído del poder de Dios y del poder del pueblo de Israel cuando Dios los guiaba y cómo habían vencido. Y algunos tenían temor de eso, no querían que este pueblo se volviera a recomponer y que confiara en su Dios y que venciera. Saben, muchos van a poner la oposición en eso porque muchos saben que si Dios obra, entonces todos los planes de los hombres caerán. Y el que sabe esto también es el enemigo, Dios le reprenda, Satanás, el cual sabe que si la iglesia se pone las pilas en el Señor, entonces él sabe que tendrá que salir huyendo. Los que están creyendo verán la victoria. Tenemos que mantener y fomentar el gozo, iglesia. Tenemos que mantener y fomentar el gozo. Y los que hemos visto mover de Dios en algún momento, en algún lugar, tenemos que animar a otros a que puedan esperar verlo. Pero las nuevas generaciones que vienen de nosotros, a nuestros niños que están ahora siendo enseñados ahí fuera, no están siendo entretenidos, están siendo enseñados. A nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes les decimos, tenéis que ilusionaros con el Señor, tenéis que apasionaros por Él, tenéis que vivir para Él. ¿Por qué? Porque en vosotros estará la llama que se prenderá para las generaciones que nosotros no veremos o que no estamos viendo todavía, los que vienen detrás. Entonces a la juventud hay que decirle que se tiene que apasionar por Dios. Que tienen que tomar el testigo, que no solamente tienen que escuchar las historias de lo que Dios hace, porque entonces sí que solamente estaremos entonces transmitiendo historias. Entonces alguien puede ser evangélico y decir, ¿qué conoces tú de Dios? Historias. Pero Dios tiene poder para orar y para restaurar y para cambiar vidas, es Dios. Y eso es lo que tenemos que transmitir, no historias, sino el poder de Dios, en lo sobrenatural de Dios obrando en nuestras vidas. Iglesia, tenemos mucho por hacer, pero tenemos que empezar restaurando el altar de adoración en nuestro corazón. ¿Por qué no te pones en pie donde estás? ¿Por qué no empiezas a orar, por favor? Le dices al Señor, Señor, empieza a restaurar mi altar. Vengo aquí hoy, Dios, a pedirte que restaures mi altar de adoración. No lo tiró nadie, sino solo yo. No lo destruyó nada, sino solo yo. He sido yo el que te ha desobedecido, he sido yo el que me ha alejado, he sido yo el que he puesto mis fuerzas y no las tuyas. He sido yo, Señor, el que ha caído derrotado, he sido yo el que ha ido al lugar que no debía, he sido yo el que ha hablado como no debía, he sido yo el que ha desobedecido, pero hoy, Señor, que me vuelves a traer a ti, hoy, Señor, que me vuelves a llamar a tu presencia, hoy, Señor, que te importa lo que soy, lo que tengo y lo que hago, Señor, yo te pido que me permitas levantar el altar de adoración en mi corazón. ¿Puedes levantar ese altar? ¿Puedes reconstruir tu vida en el Señor? ¿Puedes consagrarte nuevamente a Él?